Estamos en la recta final ya de esta jornada y quedamos la profesora y yo. Voy a tratar de ser breve para dejarle más tiempo, el tiempo apremiante. Eugenio Trías es un filósofo español, que quizá algunos no lo han escuchado mencionar, pero un filósofo español que nació en el año 1942 en Barcelona y murió en el año 2013. Todavía podría decirse que estaba joven o fuerte, pero fumaba demasiado. El cigarrillo fue que acabó con él. Entonces, es un filósofo que la universidad le dio un doctorado honoris causa, porque él fue el orador principal del primer congreso de filosofía que se hizo aquí, en el año 1999. En ese tiempo estaba de director el profesor Rafael Morla en la escuela, estaba de decano el doctor Iván Rullón, es decir, ese grupo. Entonces, él fue invitado a este congreso y regresó al año siguiente para recibir el doctorado honoris causa, y el presidente de la República en ese tiempo también, Leonel Fernández, le dio un reconocimiento allá en el Palacio. Este es un autor que tuvo su contacto con la República Dominicana, y en ese congreso yo me empecé a motivar por las obras de él. No lo conocía, yo estaba terminado de entrar a la universidad en ese tiempo como profesor. Entonces fui poco a poco, porque él es un autor denso, tiene una vasta obra, y creó todo un sistema de filosofía que es lo que se conoce como la filosofía del límite, que ha pasado, diríamos, a la historia como la filosofía del límite. Entonces, solamente voy a señalar un par de cosas de lo que tengo aquí en este libro, que se llama El sujeto pasional, que fue la tesis doctoral que se transformó en un libro, y luego este libro fue el que ganó el Premio Nacional de Ensayo en el año 2015. Se tenía la idea de que Eugenio Trías fuera cuando yo fui a defender la tesis en el año 2013 al País Vasco, había diríamos, condiscípulo de él, un compañero del profesor en la Universidad de Pompeu Fabra, porque Eugenio Trías era profesor allá, llamado Fernando Pérez Burbujo, que es quien finalmente me hace el prólogo del libro, y lo habían invitado a Trías para que fuera, ya que se iba a hablar de una tesis de él, pero murió un mes antes de que yo fuera a España. Entonces, en el jurado estaba Víctor Gómez Pin, que era muy amigo de Eugenio Trías, y que también habían compartido mucho, ellos eran amigos, y también Fernando Sabater, que era otro eran como los caballos de Troya, diríamos, de España, como filósofos, ellos tres, junto con algunos más, pero que sí eran muy cercanos. Entonces, bueno, eso, según lo que pude leer, salió en este mes, en este año, en febrero, este libro, que recoge todas las entrevistas que le hicieron a Eugenio Trías desde el año 1971 hasta el 2011. Todas las entrevistas que habían sido publicadas en algunos periódicos allá, las recopilaron, y leyendo una que le hizo en el año 1971 Ana María Moix, descubrí una faceta de Trías que es un poco como bueno, parece que era un poco olvidadizo el señor Trías. Era como así, como medio de esas personas que a veces se queda como en el limbo, porque era un intelectual, pero parece que... Y ella dice que ella se fue a hacer esa entrevista a él, pero se fue a su casa porque la idea era pasar como 24 horas con Eugenio Trías. Y entonces ella se fue a su casa tempranito, cuando él se hace desayuno. Él iba comentando su filosofía mientras iba haciendo las cosas de la casa. Él tenía como un horario donde ahora me toca escuchar música de tal. Eugenio Trías era una estrella en el ámbito de la música. Escribió los dos últimos libros que escribió, uno en el 2007 y otro en el 2010, se llamaron
Canto de Sirena en el 2007 y el otro, La Imaginación Sonora, en el año 2010, que fueron 2 tomos de música, dedicados a la música, analizando a todos los clásicos. Y y su segunda y otra diríamos, de su hobby era, aparte de la música, por supuesto, que él dice que Johann Sebastian Bach era el más grande de todos, estaba el cine. Entonces, al tema del cine también le escribió algunos libros, tremendo el análisis que hace. Pero ella dice, cuando ella está en su casa entrevistándolo, da algunos rasgos como de esa situación en la que Eugenio Trías como que se le olvidaban cosas, y cuenta que él tenía que salir ese día a llevar un informe a una editorial. Bueno, dice que primero coge el informe, pero cuando lo ve se da cuenta que no es ese el informe, entonces coge a buscar el otro, que parece que sí era, y que entonces en eso consigue el informe que era que tenía que llevar a la editorial, pero lo deja encima de una silla y se va para su estudio, y de allá entonces se pone a dar vuelta a buscar el informe que no sabía dónde era que lo había dejado. Entonces ella dice, yo me apiadé de él y le señalé el lugar donde lo había dejado. Bueno, se van, y en el ascensor se acuerda que se había quedado la cartera. Ya vamos viendo. En el camino, Eugenio Trías manejando su carrito, ella dice, esto como que no me da mucha confianza de Eugenio Trías manejando, ¿no? Pero se fue. Se pierden en el camino antes de llegar a la editorial. Bueno, llegan a la editorial y ella se queda esperándolo ahí en la sala, y allá viene él rápido, que no duró casi nada, que había llevado el informe equivocado. Había llevado el informe equivocado, sale de ahí, y de nuevo, cuando salen, se encuentran con un personaje que parece que conoce muy bien a Eugenio Trías, pero que él como que no tiene ni idea de quién es que le está hablando, y él hablándole con monosílabos para desprenderse de él, pero el otro no lo deja, y entonces cuando llegan a la casa, él dice que se pone la mano a la cabeza diciendo que ese era un profesor de él que le había dado una materia en la universidad, y él no tiene ni idea de quién era. Bueno, el fin es que de regreso a la casa se pierden de nuevo, de regreso a la editorial se pierden de nuevo a la otra editorial que tenía que ir, se pierde de nuevo en su carrito. Bueno, después de toda la peripecia llegan a la casa y se hace de noche, la muchacha tiene que irse y él le entrega una llave para que ella misma abra el portón de abajo y él no tenga que bajar y se vaya así. Bueno, cuando ella baja y intenta abrir la puerta, lo abre, sube de nuevo a donde él, entonces sucede que le había dado la llave del apartamento de él mismo, de ahí. Baja él con ella para asesorarse y entonces le dice, abre la puerta, y ella le dice, ¿y dónde yo puedo conseguir un taxi a esta hora? Entonces él le dice, le menciona un lugar, pero le señala otro. Es decir, es como si yo dijera, tú lo puedes conseguir allá en Santiago, señalando Paigüey, por ejemplo, una cosa así. Entonces, pero hoy domingo es difícil que haya un taxi, y ella le recuerda, pero hoy es jueves. El fin es que ella termina diciéndole, recuerde que usted vive en el tercer piso, no vaya a hacer cosas que coja para otro, ¿verdad? Esa anécdota que yo desconocía, porque este libro, por supuesto que toda esa entrevista, yo no la vi en los libros que él tiene, eso, eran entrevistas que le hacían, y cuando yo hice la revisión de literatura aquella vez, no me topé con esto, evidentemente, pero es un libro fenomenal, que le agradezco a William que me puso en esto ahora, porque yo lo tenía pensado ir leyendo al paso, tranquilito ahí, pero tuve que ponerme para leer este libro que es de la Galaxia Gutenberg, una muy buena editorial. Bueno, Eugenio Trías dice que el ser humano no solamente debe verse desde el punto de vista de la razón, como siempre lo habían visto los filósofos. Ese racionalismo, creemos que solamente somos razón, y dice no, el ser humano también es pasión, también es emoción, también es sentimiento. Y nosotros estamos como en un límite entre eso, entre lo racional y lo pasional, entre la cordura y la locura, entre el sentido y el sinsentido, entre lo bueno y lo malo, entre Dios y la bestia, podría decirse. Es decir,
A esa vivencia limítrofe, entonces le pone el nombre de filos, es como el límite, que nosotros habitamos en ese límite. Por eso podemos pasar de manera muy sencilla desde lo sublime a lo siniestro. Cualquier persona es capaz de hacer un acto siniestro, terrible, pero nunca había hecho nada parecido. Era una persona que vivía una vida y de repente, él dice, ¿por qué? Porque estamos en el límite. Y del ser humano se pueden esperar cosas sublimes y también cosas siniestras, terribles. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando una persona que nunca ha hecho nada malo, de repente uno dice, wow, ¿y esto? ¿Y este monstruo? ¿De dónde salió? Es que en nosotros está esa posibilidad. Y él dice, ¿qué es la ética? La ética no es más que ajustarse al límite. Nosotros no somos animales y tampoco somos dioses, no somos ángeles. Había que buscar eso, no, el que se espera que no descendamos, pero tampoco se pueden esperar acciones angelicales de seres humanos. Tampoco la de la bestia, porque no debemos descender, ese es el límite. Y que nosotros filosofamos a partir de alguna cosa que ya habían dicho los filósofos, por ejemplo, del asombro, pero Eugenio Trías habla del vértigo. ¿Qué es el vértigo? Usted sabe que hay gente que sufre de vértigo, ¿verdad? Que no puede como mirar para abajo, así, que la profundidad le da miedo. Pues él dice que hay cosas en nosotros que nos producen vértigo, y es el hecho de uno sentirse siendo abocado al no ser. Es decir, hoy estamos, pero no sabemos mañana qué va a pasar, si estaremos o no. Eso produce un vértigo y eso produce también un análisis, el tema de la muerte, por ejemplo. Y el amor-pasión, por eso el libro se llama El sujeto pasional, porque la pasión, según él, es el fundamento para conocer. ¿Qué nosotros conocemos? Las cosas que nos gustan, las cosas con las cuales establecemos una empatía. No solamente las cosas que son meramente racionales, sino que aquello que de verdad es importante en nosotros es lo que él llama una ocurrencia que causa un impacto en nosotros. Nosotros podemos acordar de cosas que pasaron, que un profesor nos enseñó cuando estábamos en primaria, porque eso causó un impacto en nosotros, un impacto emotivo. Por eso para él el conocimiento tiene una base pasional, no tanto racional como decía Descartes, por ejemplo, sino pasional. Y la filosofía, para ir cerrando, la filosofía, dice él, es una literatura de conocimiento. Hay muchos filósofos que han querido hacer de la filosofía una ciencia, un cientificismo, y han querido rivalizar como si fuera la filosofía una fórmula científica. Y él dice, no, es literatura de conocimiento. Es decir, en la filosofía, el filósofo también tiene que caracterizarse por el buen lenguaje, por la buena escritura, no puede estar desligado, y que es de conocimiento porque implica también unos razonamientos, pero no puede esperarse que sea una ciencia, como muchos han querido hacer. Ustedes saben, muchos movimientos que son pro-científicos. Entonces, él critica eso, y ha tenido mucha influencia. Todos los filósofos que él más aprecia son Platón y Nietzsche. Parecería contradictorio, pero él... de Platón, el arte de la escritura y ese afán por la metafísica, porque él empezó primero con un libro que se llama La filosofía y sus hombres en el año 1969, fue su primera obra, y es una obra en la que en esa primera obra de él, eso es metafísica, y termina siendo después metafísica, porque él escribió un libro que se llama La edad del espíritu, que analiza el tema religioso, y La razón fronteriza, donde analiza el tema del conocimiento, de la razón como fuente de conocer. Y plantea la existencia de 4 barrios, que él llama. Él es muy topográfico, él, como estaba en la facultad de arquitectura, bueno, es muy topográfico, y él dice que la ciudad está como dividida en 4 barrios, que es la ciudad del conocimiento: el barrio de la ética, el barrio de la estética, el barrio de la nociología y el barrio de la religión. El barrio de la religión y de la estética, tenemos un acercamiento a esos sectores a través del símbolo, de la dimensión simbólica. Y tenemos un acercamiento a la ética y a la nociología a través de la razón. Es decir, que el razón y símbolo son fuentes importantes a la hora de nosotros acercarnos a la realidad. Voy a dejarlo hasta aquí para que escuchemos a la profesora. Sobre Trías, después puede seguir hablando. Es un filósofo que
Me gustaría, cuando termine de leer el libro de las entrevistas, hacer una reflexión sobre el tema, sobre este libro específicamente, pero ya eso será en otra ocasión. Así que le agradezco su atención.